Es algo con lo que nosotros no podemos mentir al otro. Yo creo que, viste que hay un dicho que dice que la mirada es el reflejo de nuestra alma. Bueno, yo creo que la voz en realidad es el reflejo de nuestra alma. Porque vos con la voz no podés mentir. Si vos hablas con una persona que conoces mucho por teléfono, por ejemplo, sabés cómo está esa persona. Y no la ves, solamente escuchas su voz. Sí, para mí la voz es parte vital nuestra. Ahí se ven nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestro estado emocional se refleja en la voz. Si sí. Estás mal de ánimo, es como que, o sea, estás bajoneado, digamos, se te nota en la voz, ¿es cierto? Es la voz, viste que, como yo te decía, por teléfono vos decís, ¿qué te pasa? Una amiga que vos conoces mucho. ¿Qué te pasa? No, estoy bien. Y vos decís, no estás bien, algo te pasa. Y solamente escuchaste su voz. Así que, sí, me parece muy importante la voz como parte de nuestro ser. Bueno, es lo que nos ayuda a comunicarnos, a expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Bueno, ¿y cómo se cuida la voz? Porque también es importante. Bueno, así como es de importante, y nosotras como fonoaudiólogas sabemos lo que no es nuestra voz, hay muchos profesionales de la voz que no saben el instrumento con el que cuentan. Ustedes, por ejemplo, los locutores, sí, me parece que están más guiados con respecto a su voz, porque la cuidan, saben los cuidados que tienen que hacer, o más o menos, no sé, te pregunto. Sí, más o menos. Ajá, más o menos. Ahí sabemos que hay que cuidarla del frío, bueno, lógicamente del cigarrillo, y bueno, hay otros factores que la afectan, digamos. Sí, pero profesionales de la voz son muchos. Y me parece, por ejemplo, un sacerdote es una persona que utiliza su voz, no sé, se me ocurre en este momento, bueno, los locutores, el actor. El actor me parece que es el más protegido con respecto al cuidado de su voz, porque toma conciencia que es el instrumento, su instrumento vital de trabajo. Me parece que dentro del grupo los más desprotegidos son los docentes. Me parece que el grupo de docentes son aquellas personas aquel grupo de profesionales de voz que no tienen o se dan cuenta cuando ya tienen alguna dificultad que la voz es vital para su trabajo. Pueden utilizar muchas maneras de comunicación, pero frente al aula una voz, una buena voz, una voz cuidada es la única que puede transmitir al alumno lo que el docente quiere. Claro. Y está en el poder de uno de cómo manejarla, ¿no? Porque uno a veces habla más pausado, como que te da más autoridad, hasta un mismo padre en la casa, ¿no? La manera de usar la voz cambia también. Por supuesto. La modalidad de uso de voz, eso es también un manejo muy personal. Vos vas a saber cuando alguien está enojado, cuando quiere explicarte mejor las cosas, todo eso implica un manejo de la voz que tenemos que tener conciencia de esa voz. Un buen cuidado es muy importante. Sí, Verónica, me quedo pensando en el tema de los docentes. Una vez se pasa por la escuela del aula y se escucha al docente que está gritando. Y porque son muchos, y hay que manejar a, no sé, 20, 30 chicos, y es como vos decís por ahí, llega al final del día y notan ese cansancio, ¿no? Sí, el final del día, los viernes también es un día importante para la docente porque está muy cansada de su voz. Pero yo voy a hacer crítica desde la formación del docente, porque lamentablemente, no sé ahora, desconozco, la verdad que desconozco, pero antes estaba la materia de fonoaudiología en la carrera docente, donde no solamente se daba un pantallazo sobre las dificultades del lenguaje que tenía el niño, ¿sí?, sino también el cuidado de su voz. Ahora esa materia no está más. Entonces, ¿qué pasa? Las chicas salen con mucho conocimiento pedagógico, con muchas capacidades, pero se enfrentan, como vos decís, a un grupo de 30 niños que tienen que dominar solamente con su voz. Entonces, bueno, después de... Cuesta transmitir los conocimientos. Más allá de que se puedan transmitir, se enferman. Aparecen con difonías, como generalmente comienzan, con una difonía. Empiezan el lunes de una manera, terminan el viernes sin voz. Sábado y domingo les alcanza para recuperarse. Vuelven a empezar el lunes, pero ya después, el sábado y domingo no les alcanza para recuperarse. Entonces ya pasan más días y ya después hacen una patología y ya después estamos hablando de otras dificultades que agravan la situación. Hasta
hasta el tener que pedir una licencia por no poder usar su voz. Bueno, la verdad que es interesante la nota, como vos decías, es un tema muy rico, hay mucho para hablar y la importancia que tenemos que darle a eso, ¿no? A cuidarla en los más mínimos detalles, porque bueno, es la manera de comunicarnos. Principalmente cuidarla, saber que es nuestra desde que nacemos hasta que no estemos más, porque a veces hay niños también que tienen muchas dificultades en su voz. Yo he tenido pacientes, niños difónicos, porque gritan mucho, porque son así, gritones, y tal vez llegan a los 10, 12 años con una difonía al consultorio. Cuando vos les preguntás qué es lo que pretenden ser cuando sean grandes, tal vez te dicen profesores de educación física. Entonces yo los miro y le digo, profesor de educación física, ya, así, con esta labilidad de voz, digamos, con esta voz tan poco cuidada, y con esas expectativas de ese niño que algún día dice ser profesor, ¿no? Que está buenísimo. Pero hay que tener en cuenta eso, que nuestra voz es única desde que nacemos hasta que no estemos más. Y entonces cuidarla mucho, no andar a los gritos, el frío, todo lo que lleve a cuidar nuestra voz. Bueno. Verónica, muchísimas gracias, quedó muy clarito y bueno, ojalá que tomemos un poquito más de conciencia. Sí, más que nada aquellos profesionales de la voz, que cuiden y cualquier cosa, si no, saben que una fonoaudióloga puede darles buenas pautas de trabajo. Y distintas modalidades, como acomodar el aula, cómo dirigirse, no sé, distintas herramientas que pueden dar a la docente o a cualquier otro profesional de voz, cuidar un poco más su voz.